encanta tener aquí a la arquitecta Alicia González García de Alba. Es para mí de las mayores urbanistas de Latinoamérica. Ella tiene infinidad de coautorías con los más grandes de Latinoamérica. Entonces, vamos a escuchar primero, por favor, preséntate, ponte tus estrellitas, mi querida Alicia. No seas tímida porque eres grande entre las grandes. Sofi, muchísimas gracias por esa presentación tan cariñosa y exagerada que hiciste. No, Te lo para aprecio nada. mucho, me gusta que me invites. Qué bueno que te has dedicado a poner en la perspectiva y dar a conocer a personas que han trabajado en este campo que es importante y tan necesario en nuestro país. Yo soy una arquitecta de origen, estudié en la UNAM eh, la carrera de arquitectura. Estando en la carrera de arquitectura, estuve en el autogobierno y que para los que no vivieron esa etapa, fue un periodo en la que se escindió, se dividió la carrera de arquitectura en la UNAM, con una preocupación, con un interés por lo social, ¿no? Estaba la impresión de que las obras y los proyectos que se hacían eran, pues, centros de convenciones, hoteles 5 estrellas, en fin, cosas grandes y que se necesitaba dar una atención a la parte social. eh, eh, Tratar de enfrentar el problema de la vivienda tan importante en un país pues emergente como el nuestro, en el que hay mucha gente que tiene dificultad para acceder a suelo, para vivienda, etcétera. Y entonces se dividió, digamos, y fue un movimiento importante, duró varios años, no teníamos papeles, no estábamos reconocidos, en fin. Pero para mí fue una extraordinaria oportunidad, en primer lugar, por los maestros y la lucha de ideas que había y que la viví de primera mano. Y en segundo lugar, porque con esta preocupación de vincularnos con las verdaderas preocupaciones en la universidad, eh, hacíamos proyectos y trabajábamos con comunidades, con Cocoyoc, con Chapingo, con Oaxaca, algún pueblo, etcétera, y entrábamos mucho a trabajar con comunidades. En mi generación trabajamos mucho con la Universidad de Chapingo y estando ahí, ya en el momento de hacer la tesis profesional, hicimos un proyecto. Nos dijeron a los que estábamos haciendo la tesis, hay 3 o 4 opciones, se pueden realizar, hagan los proyectos, se van a concurso y las autoridades seleccionarán el proyecto que hay que hacer. Nos dijeron, está la renovación de la cafetería, algo sobre los dormitorios, algo sobre eh, el servicio médico, la unidad de servicio médico, y un gimnasio, porque como era internado, es internado y tiene mucho aforo la Universidad de Chapingo de chicos del campo de todo el país, pues era importante la actividad deportiva y cultural. Hicimos nuestro proyecto, entregamos los proyectos, nos olvidamos y tiempo después me llamaron para decirme que mi proyecto había ganado ese concurso y que la comunidad universitaria habían puesto a votación la, la tesis, los proyectos y que la habían ganado. No tengo Qué ninguna padre. carta, ningún reconocimiento, etcétera, y lo empezaron a construir. Finalmente no lo terminaron. El, Supe que los contratistas habían acabado con problemas y habían terminado en la cárcel y que habían Oh, suspendido la obra, ¿no? Es la parte triste Pero sí fue una experiencia muy interesante la de estudiar arquitectura. Y después, yo siempre había querido estudiar fuera de México. No lo voy a hacer muy largo, pero siempre no, no, había querido todo lo estudiar largo fuera que de quieras. México. Y antes de entrar a la carrera hice un viaje, era más o menos la época de las Olimpiadas en Alemania, todavía no eran las Olimpiadas, pero me fui con unos amigos, hicimos un viaje muy bonito y conocí a Alemania y me enamoré de Alemania, de los alemanes, de la cultura, de no sé qué,
y me puse a estudiar alemán porque dije, cuando termine la carrera, me voy a ir a estudiar un posgrado a Alemania. Y estudié alemán, finalmente no lo hablé lo suficiente, hablaba mejor inglés, este, y a la hora de decidir a dónde irme, pues acabé yendo al Reino Unido, que era de los más peleados, ¿verdad? Por el Sí, idioma precisamente, claro. y porque había mucha más tradición o vínculo con México para los estudios en desarrollo urbano y planeación territorial. Entonces, fui a Edimburgo, a la Universidad de Edimburgo, a estudiar planeación. Se llamaba Estudios de Planificación para Países en Desarrollo, pero Qué daban una mezcla interesante. de planeación con diseño urbano. Estuve ahí un año, llevé todas las materias, no obtuve el grado y me fui al Politécnico de Oxford a estudiar diseño urbano. Y en ese lugar hice también lo mismo. Llevé todas las materias, conocí en la universidad, leí, estudié mucho, pero no tengo ningún grado, ¿no? Tengo el conocimiento, las materias, pero no, entonces siempre estoy peleando con que no me digan que soy maestra doctora porque no tengo los grados, aunque tengo muchos estudios. Entonces, esa fue mi formación. Al regresar, obviamente, eh, la, la, mi intención era trabajar en temas de planeación urbana, que era lo que me gustaba más, ¿no? Así fue como me formé. Tú No, me hombre, dices si pero quieres que siga. no, por favor, sigue. Nada más quiero hacer, no quiero puntualizar que entonces para nosotros eres doctora, mi querida Alicia, porque fíjate, ya llevaste 2 posgrados, no importa cuántas tesis no has hecho, cuántos libros no has sido parte de, ya, eso ya, yo a partir de ese momento ya te voy a decir doctora, mi querida Alicia, tú, si quieres, niégaselo a todos, pero yo te voy a decir doctora porque creo que mereces el título. Eres una persona que ha tenido muchísimas publicaciones y sobre todo, fíjate, estudiar planificación para países en desarrollo en la Universidad de Edimburgo. Eso se me hace súper interesante porque ya ibas con una visión, ¿no? De que querías regresar a México. O sea, eso es la parte muy interesante, de que tú no querías, tú querías tener los conocimientos para venir a trabajar a México, porque estábamos en pleno desarrollo. Entonces, por favor, continúa. Nada más Sí, quería puntualizar, porque la verdad es de que hay que puntualizar. y yo te suplicaría que no me llamaras doctora, porque es una ofensa para Oh, los que sí tienen el grado, ¿no? Para los que sí han bueno, cumplido con no todos creo, los... la verdad, no creo. Yo tengo el grado y he cumplido con todo y créeme, yo te considero como máster. Bueno, Entonces, yo creo que la humildad académica también debe reconocer. bueno, Claro que muchísimas gracias, muchísimas gracias. De hecho, di clases, por ejemplo, en la maestría. Ahora ya no lo puedo hacer, ¿no? sí, claro. Pero antes todavía en la Universidad Iberoamericana di clases en la maestría de proyectos urbanos y pude dar clases por decisión del colegio académico, que en esa época era posible decir, bueno, por su trayectoria y por su experiencia, tiene el conocimiento suficiente para dar clases en la maestría. Entonces daba en la licenciatura y en la maestría en la Ibero, pero después se fue ampliando el mundo de los doctores y de los maestros y obviamente cambió la normatividad con todo la lógica posible y se necesita tener un grado en papel para dar clases a esos niveles, ¿no? Pues no Sí estoy hay de una acuerdo, no diferencia. estoy de acuerdo con el sistema. Yo sé que tú sí eres yo siempre me salgo del sistema, todos los que me conocen saben que no soy de dentro Eres del una sistema, rebelde. soy Mm, una rebelde definitivamente, porque no mm, precisamente los que están adentro
eso de tener que publicar al mes, no sé, 80 cosas y publicar libros, no sé, así como si estuvieran en refritos, a mí se me Sí, hace eso cubrir una las cuotas, barbarie. ¿no? Ujú. Exactamente, eso es una Sí, barbarie que limita la academia y la concentra en la mediocridad. O sea, para mí. Entonces, yo para mí, queridísima doctora, continúe, por favor. gracias. Ninguno de los mundos es perfecto. Lo que sí es cierto es que yo sí quería estudiar un posgrado, quería que fuera en urbanismo o temas urbanos. Eh, Tenía mucho interés en vivir en Europa y conocer Europa, y por eso es que fui a dar allá, ¿no? Y por eso estaba Alemania y el Reino Unido en la cartilla, digamos, de posibilidades. Acabé en el Reino Unido y al volver, pues seguí teniendo capacitaciones, ¿no? Cuando estaba el libre comercio, hice un diplomado sobre el libre comercio, eh, y después tuve otro diplomado de temas metropolitanos que me interesaban mucho, me fue muy bien también, un entrenamiento en gobierno y administración metropolitana y Fantástico. regional en el INAP. Tenía yo la inquietud de conocer Japón, porque sí, y porque tengo una excelente amiga que conocí en Edimburgo, ¿no? Que casi mi Wow, hermana, hemos viajado juntos todos estos años, toda la qué vida, fantástico. y había un entrenamiento técnico individual organizado por la Agencia de Cooperación Técnica de México-Japón. Entonces, tomé un entrenamiento técnico ahí de unos 9 meses en Japón, y también fue una experiencia pues muy alimentadora y muy reconocedora. Para concursar tuvimos que estudiar un poquito de japonés, y yo creo que más bien nos querían evaluar para hacer la selección de los que se fueran, y me gustó mucho y seguí estudiando japonés. Como 5 años estudié japonés. No lo hablo porque no lo practico, esto fue ya hace muchos años. Leo como una niña de kinder, tal vez de prepri, Pero lo lees. y me defiendo y puedo moverme en el país, ¿no? Pero no tengo experiencias de trabajo, digamos, ni con el tema del alemán y del japonés. Lo que sí es cierto es que los idiomas te permiten mucho conocer culturas, ¿no? Claro, Formas de por pensar, supuesto. otras ideologías, otros idiomas, otras formas de vida, en fin. Otra cosa que yo tenía clara en mi vida que nunca pude lograr era trabajar en un organismo internacional. Yo quería trabajar en un organismo internacional. Con esa vocación de turista que tengo, y con el interés en los idiomas, y con la inestabilidad laboral que hay en el país, en fin, me parecía una excelente opción. Y al Claro. regresar fui a Naciones Unidas, al programa Hábitat, sin conocer a nadie, pedí hablar con el representante. Me preguntaron de qué se trata, dije, pues quiero trabajar aquí, estoy regresando de esto y esto y esto es mi currículum. Y entonces, sin entrevistarme, me dieron una carta donde me presentaban en el Alconapo, en donde estaban financiando un estudio de sistema de ciudades nacional, donde encajaba muy bien, y me recomendaban para integrarme a ese proyecto. Fue como un mandatito, Wow, ¿no? Y wow, pude entrar ahí, este, y fui escalando, escalando en el CONAPO hasta ser directora de estudios, este, económicos y sociales que tenían que ver con distribución de población e inmigración, ¿no? Con esos dos temas wow, en el Consejo de Población. Y gracias a eso, bueno, empecé a trabajar en el tema que tanto me interesa y me gustaba, y tenía un muy buen equipo de trabajo, y lo hicimos muy bien, ¿no? Entonces, a partir de esa época, mi historia ha sido como sucede con muchos de los profesionistas en México, que tenemos vocación para algo que es predominantemente gubernamental, ¿no? En el caso de la planeación territorial, se hace mucho más en el gobierno que en otros lados. No quiere decir que no, el turismo hace desarrollos urbanos, la industria, en fin, ¿no? Pero la normatividad, los planes, las metodologías, las técnicas, etcétera,
se hacen más bien en el gobierno, no sé si es bueno o malo, pero ahí es la principal fuente de trabajo. Y como sucede en países como el nuestro, donde no hay un servicio de carrera, te contratan, hay un cambio de gobierno y te vas, ¿no? Entra el nuevo equipo, y las instituciones nunca avanzan y México cada vez vuelve a retroceder y volvemos a inventar nuestra historia, ¿no? Así es. Entonces, en todo este tiempo he tenido la oportunidad de dar clases. He dado clases en Aragón, en Acatlán, en la UNAM, en el MEC, y como te contaba, en la Ibero ya un poquito más adelante, ¿no? Y empecé el trabajo yendo y viniendo entre el gobierno, que depende tanto de relaciones y de ese tipo de cosas, y este, la academia y la consultoría, que es la historia de muchos de nosotros, ¿no? Muchos, Sí, muchos así de es. nosotros. Más adelante, hubo cambios también. Se abre un concurso. Este, bueno, trabajé en el gobierno del Distrito Federal como asesora del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Roberto Eibenschutz. Ahí fue donde realmente nos conocimos y trabajé directamente con él, ahí en la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de la Sí. Ciudad de México. Y estando ahí, eh, Pero antes no estuviste en Cedesol, ¿o es mi imaginación? En la Unidad de Desarrollo Regional. no, en la unidad estuve más adelante, más Ah, adelante. ok. Es Ya, más ya me estoy reciente, adelantando aquí. es Ok. más reciente lo del desarrollo regional, es como de lo Ah, ok. último. Yo me Ah, estoy ok. yendo de atrás para No, no, adelante está perfecto, está perfecto. y sí, en ese momento salió una convocatoria de, para un concurso nacional por primera vez que salía en el país para ocupar el puesto de la Dirección General de Desarrollo Urbano. Yo la verdad no estaba interesada en participar. Una amiga que seguro conoces, no, bueno, no estoy tan segura, Noemí Stolarski, me decía: Inscríbete, 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 inscríbete". Yo decía: no, está de estar amañadísimo, no me interesa, estas cosas no confío, etcétera. Me insistió mucho, me convenció porque ella conocía y trabajaba con el subsecretario que estaba a cargo de ese concurso, que Ok. resultó ser un proceso notable, y tan notable que lo gané, ¿no? No hubo No, hombre, ninguna, fantástico. No hubo ninguna mano negra. no hubo mano negra. Fue muy interesante todo el procedimiento porque no era secreto, digamos. Nosotros entregábamos, los que concursamos, que fuimos 49, entregamos la documentación de todo el país, pedían requisitos administrativos, académicos, experiencia y escribir un trabajo sobre un tema, ¿no? Claro, Que por cierto tenía que ver con temas regionales, siendo de desarrollo urbano, pero van junto con pegado. así es, así Entonces, es. eh, ese concurso fue muy especial porque a mí me dio mucha confianza en que las cosas se podían hacer bien. Eh, a los que concursaban les pedían que tuvieran un alias, entregabas tu documentación oficial, claro, con tu nombre y apellido y todos, y tu alias, y eso lo revisaba un equipo de trabajo administrativo y decía si cumple o no cumple con los requisitos, puestos, niveles de carrera, en fin, estudios, etc. Y después el trabajo, la disertación que pedían sobre un tema, con el alias. Entonces, nosotros los que concursamos nunca supimos quiénes eran los que integraban el Los jurado. hay. Wow. Yo de hecho todavía no lo sé todos, aunque sí, al final hay Acta, un me tete a imagino. tete, ¿no? Una presentación, una defensa ante ellos que eran el jurado, y entonces, ay, aquí estaba y aquí estaba este otro, y yo sin saber, trabajando con uno de ellos y sin saber, ¿no? Entonces, pues gané ese puesto, tuve mis 5 minutos de gloria y de conocimiento,
Estaba, por supuesto, los que estaban contentos porque qué bien se había hecho y enojados porque como si había salido yo, pues qué mal le había hecho, ¿no? En fin, estaban divididas las opiniones, pero ahí entré pues con el pie derecho realmente a desarrollo urbano. Mientras duró, ¿no? Tuve 5 subsecretarios de jefes distintos, hubo cambios, entraron, salieron, cambio de gobierno de un partido, de otro partido, etcétera. Y y después vienen nuevamente cambios de gobierno, consultorías, las consultorías casi siempre haciendo planes de desarrollo urbano, dando clases de lo que ya les comentaban en el Ibero. Y entonces entro a un periodo largo trabajando con la UAM Xochimilco en el programa universitario de estudios metropolitanos, eh, donde estaba Roberto Ebenschutz, y ahí hice pues, muchos años trabajando con ellos, coordinando proyectos, haciendo coordinación técnica de proyectos. Eh, Fue un periodo largo, siempre de entradas y salidas, porque había otras oportunidades. Una de esas oportunidades fue esta que comentabas tú de desarrollo regional. Ese fue un puesto todavía un poquito más alto, titular de la unidad, un poquito más arriba de director general, y fue por invitación de la entonces subsecretaria de Desarrollo Urbano, ¿no? Mientras que Claro. en desarrollo urbano mucho de lo que hice tenía que ver con, con el tema intraurbano. En desarrollo regional pues era sistemas de ciudades en regiones, ¿no? Finalmente como que se van sumando las oportunidades de trabajo y la especialidad y el conocimiento y se pueden ir multiplicando los conocimientos. Y en estudios metropolitanos, en esas entradas y salidas, bueno, pues hicimos muchos proyectos de diversos tipos, hicimos metodologías, planes de desarrollo urbano, propuestas de ley, eh, programas de desarrollo urbano, capacitación en temas metropolitanos, por ejemplo, para el Senado de la República, para los consejos estatales de población, sobre temas de la megalópolis del centro, en fin, eh, no sé, probablemente estuve en la coordinación o participé como en 25 diferentes proyectos en unos 7 años, 8 años, muy enriquecedor y muy bonito, porque en todos mis trabajos, sobre todo estos, los del gobierno y estos del programa de estudios metropolitanos, siempre ha sido trabajo de equipo, que todos sabemos que es un trabajo difícil, no siempre el más placentero, pero Muy cuando gratificante. conoces a la gente y haces un buen equipo, es un placer. Sí, Es claro. un placer porque ya sabes quién tiene fuerza en esto y quién tiene fuerza en esto otro, y si te sabes complementar y si nos apoyamos mutuamente puede ser muy enriquecedor. Entonces, el trabajo en equipo a mí me parece muy Magnífico. importante, vital. En algunas clases o conferencias alguna vez me preguntan, oiga, ¿qué piensa del trabajo de equipo? Y siempre les digo, horrible. Al principio es espantoso. Cuando nos ponen en la escuela a trabajar, uno hace de más, el otro de menos, pero cuando encuentran ese engranaje y esa complementariedad es muy placentero y se puede llegar muy lejos, porque ya sabes quién hace qué y cómo lo va a hacer y que va a quedar bien, ¿no? Entonces, Claro. esas experiencias de trabajo de equipo sucedieron tanto en el gobierno, ¿no? En estas secretarías en las que estuve, que tuve la oportunidad de tener mis equipos de trabajo, eh, y después en la UAM, ¿no? Y Sí. ha sido así, yo creo que esa es una síntesis de mi carrera. Después, cuando empezaron los problemas difíciles de, de la consultoría, es parte de no entender cómo funciona nuestro país. Se cortaron de tajo en este último gobierno la consultoría, pensando que era negocio de quién sabe quién,
Y entonces, muchas de estas instancias, sobre todo los programas de estudios de ciudades, estudios metropolitanos, programas universitarios que viven de los contratos o de las asesorías que dan, que no tienen una plantilla Ujú. estable, grande, y que de lo que ingresa a la universidad puede pagar algunas personas. Tristemente, hay algunas universidades o dependencias han sido beneficiadas, pero la gran mayoría se borraron. Entonces bajó mucho esta La calidad. capacidad de hacer planes y programas para los gobiernos, ¿no? Que Sí, así funciona el sistema, ¿no? sí, sí, así Pero es. bueno, así ha sido. Lo último que he hecho ha sido trabajar como asesora de la dirección del estudio universitario de estudios sobre la ciudad. Son estudios homólogos, digamos, hermanos. Primero se creó el que fundó Roberto Ebenschutz en la UAM, el de estudios metropolitanos, de la Universidad Metropolitana, y después la UNAM dijo, y nosotros, ¿por qué no? Entonces hicieron el centro El universitario, suyo. el programa universitario de estudios sobre la ciudad. Y a Pues mira, grandes rasgos, esa es mi trayectoria. pues yo sé que falta mucho, pero sin embargo te quisiera yo hacer unas preguntas técnicas, porque Claro yo que sé sí. que sería enriquecedor muchísimo. ¿Cómo entró el tema metropolitano a la agenda nacional? Desde el 76 empezaron los regionalismos, ¿no? Empezaron a tener temas, luego Luis Uniquel con algunas conceptualizaciones muy interesantes, pero cuando en realidad, ahorita que comentaste lo de la megalópolis, que ya tenemos una megalópolis en el Valle de México, ¿cómo es que no se ha podido aterrizar la gobernanza metropolitana? ¿Por qué no tenemos, según tu parecer, un gobierno metropolitano que en realidad le dé valor y fortaleza a a estos límites que en realidad son efímeros y que una ambulancia no puede pasar al Estado de México estando a una cuadra y no puede llegar al accidentado o los bomberos? Francamente, no lo sé. Es muy frustrante, muy, muy, muy frustrante. Eh, yo lo veo que sería tan sencillo, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí, ¿no? Pero Eh, cuando lo veo en la práctica, me encuentro con que es mucho más difícil de lo que uno no piensa. es poder de Hablemos, decisión. tiene muchas implicaciones. Mira, hablemos Sí, solo de de sí, la sí, sí. zona metropolitana del Valle de México, que es la más grande, pero no es la única, y es la más compleja, pero tampoco le resta. La menos compleja, digamos, en términos de gobernabilidad o de gobernanza, es la de eh, Monterrey, porque es intraestatal, Es verdad. y Guadalajara Así es es, intraestatal. Nosotros así somos es. interestatal, es lo que hace que sea más complejo, ¿no? Somos Estado de México, un pedacito de Hidalgo y la Morelos. Ciudad de México, Ujú. en términos de zona metropolitana. Eh, yo creo que es un tema fundamental. En muchas ciudades se han resuelto, se ha logrado, y en la historia de la zona metropolitana del Valle de México ha habido avances y de repente se estanca y de repente hay retrocesos brutales, ¿no? Eh, Primero, la cuestión política, ¿no? Si uno es de un color y otro es de otro color, a veces ni se hablan, como pasó en alguna época, y ya después empezaron a hablar y empezaron a ofrecer cosas. Hay como dos o tres cosas que voy a mencionar. Es muy largo el tema, pero dos o tres cosas. Tú hablabas de gobernanza y de gobernabilidad y de gobierno metropolitano. Gobierno. Ligia, pienso que no es conveniente que haya, cuando menos en la zona metropolitana del Valle de México, un gobierno metropolitano. Porque imagínate un gobierno, un poder político que represente a una tercera parte de la población del país. No, no es una tercera parte, pero o sea, es una hegemonía política brutal, Sí, 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 muy sí. desbalanceada. 20 millones de habitantes guardados en mi bolsa, para Un un poder. gobierno, ¿no? Sí, claro. En- Entonces, hay muchas fórmulas que han permitido que en un ambiente de gobernanza
en donde cada quien tenga su responsabilidad, pero que puedan avanzar las cosas, sigan, ¿no? Y claro. esto tiene que ver con una serie de instrumentos o de posibilidades. Uno de ellos es las que existen en muchas ciudades, que son las unidades, estas, se me escapa el nombre ahorita, de las que prestadoras de servicios metropolitanos. Ah, ok. ¿No? Ujú, ujú, El sistema de transporte metropolitano de Chicago o de San Francisco, el sistema de transporte del Gran Londres, ¿no? efectivamente. Que son convenios y acuerdos, estudian de manera integral y se comprometen a operar y ponen la lana y el recurso para operar de manera integral. Y lo Claro, mismo con la disposición de desechos y con el abasto de agua y con el reciclado, con los grandes servicios, se pueden operar por medio de estos acuerdos y cada uno claro, seguir con su vida política como funciona, ¿no? claro. Solo por dar un ejemplo, algo que ha sido materialmente imposible. Yo vivo en el Estado de México. Ok, He vivido en la Ciudad de México casi toda mi vida, pero los últimos 20 años he estado en Ciudad Satélite. ¿a qué Y he tal? trabajado en el centro de la Ciudad de México, en la UAM Xochimilco, en Ciudad Universitaria. He trabajado a 40 kilómetros de mi casa, ¿no? Sí, Este, entonces estoy muy sensibilizada con el tema metropolitano y con el claro, tema de la movilidad. Y tengo clarísimo que es tal el poder que tienen los operadores de transporte público en el Estado de México, en las dos entidades más grandes. Hidalgo también tiene lo suyo, pero estos son los que pesan en estas decisiones. Son claro, los operadores de transporte, pulpos, camioneros, por ejemplo, cosas de ese tipo, no están dispuestos a fusionar servicios metropolitanos y a cambiar su política y a integrarse. No lo van a hacer. Bueno, ni siquiera, no está bien que lo diga con estas palabras, pero el propio gobierno del Estado de México los ha podido poner en orden, sí, ¿no? claro. Ujú, Entonces, el problema es muy complejo. Hay muchos poderes y muchos actores muy difíciles, por un lado. Por otro lado, para mí el más importante de todos los problemas es la falta de continuidad de un país en desarrollo. Esta falta de ujú, continuidad que platicábamos hace rato, de la falta de continuidad en el trabajo, en que acaba la administración y te corren y vuelven a es- constatar y vuelven a aprender y se vuelven a equivocar y los corren y vuelven y es una historia de volver a empezar. Eso claro, pasa con nosotros también y con los planes y los programas. En una época interesante se contrató y se empezó a operar eh, el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, hecha por Roberto Ebeshuis, by the way. Este fue muy buen programa, lo cabildearon muy bien. Él, sin ser representante gubernamental, hizo mucho cabildeo con los representantes gubernamentales. Después de que habían contratado a la UAM para hacerlo, dijo, aquí está, pero hay que operarlo. Y él se dedicó sin la ser su cabildea. atribución, pero sabiendo lo que implicaba a tocar puertas y a decir, aquí está, hay que hacerlo. ¿No? Claro, Ha habido periodos muy largos en los que entre el Estado de México y la Ciudad de México había concertación entre los equipos de trabajo de movilidad, se llamaba de vialidad de transporte, de vivienda, de suelo, de agua. El equipo de trabajo de la federación, de las autoridades estatales, de las secretarías de agua y recursos sí, sí, hidráulicos, o sí, sea, de los dos lados, con los representantes de los gobiernos municipales y de las delegaciones involucradas, hoy alcaldías. Cada mes o cada 2 meses se reunían religiosamente para discutir qué hacer de manera conjunta en el tema metropolitano. Se llamaban, tengo problemas de memoria últimamente, se no, no, llamaban, no, había coordinación, se llamaban
unidades o reuniones de coordinación intersectorial y metropolitana, comisiones de conurbación o algo así metropolitana, y se reunían una o dos veces una vez al mes o cada 2 meses, y había una reunión anual en donde se discutían los problemas, y cuando menos Wow, se avanzaba algo y claro, algo se plasmaba en los programas operativos anuales, todos se ponían de acuerdo. Ahorita vamos a limpiar el Día de los Remedios arriba, bueno, les toca a estos este año, la siguiente administración ya se limpió acá, ahora van a limpiar este pedazo. O sea, se hacían pianito a pianito esas acciones de conurbación. Ahora ya no se hace nada, sí, ¿no? cara, sí. Ya no se hace nada. Cuando entró la 4T se acabó estas coordinaciones Con, metropolitanas. sí, porque hubieran continuado. Qué tan difícil es continuar las cosas, ¿no? En muchas cosas sí continuaron, hay muchos procesos que lo único que hicieron fue continuarlos, pero yo creo que en la parte metropolitana fue un retroceso abismal, abismal, Abismal. siendo que vamos para ser metropolitanos, vamos para tener pequeños núcleos metropolitanos. En todo el Entonces, país ya hay zonas esto, metropolitanas, chicas, medianas y grandes, que tienen los mismos efectivamente, problemas, ¿no? Y requerirían las mismas soluciones. Algo que análisis y pasó soluciones. también fue que cuando entran los nuevos, como siempre sucede, ya no vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto otro, dijeron, en lugar de hacer una ley, había una ley de ordenación metropolitana, una propuesta de ley que amparaba el programa de ordenación metropolitana. Dijeron, no, 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 mejor hagámosla de desarrollo metropolitano. Y ahí fue el momento en el que pararon todo lo que se estaba haciendo y dijeron, vamos a concentrarnos porque ahorita tenemos un momento político a favor, todo lo que pongamos va a salir bien en el Congreso y hagamos la ley de desarrollo metropolitano. No pasó y pararon lo que se estaba haciendo, se atoraron con lo que estaban proponiendo y ya no hicieron nada, ¿no? Y ya No, no se no, hizo no. nada. Y ya no se hizo nada. Qué Y ya cosa no más se hizo terrible. nada. Eso es en la escala metropolitana, donde sí hay avances, ¿no? Avances en el sentido, ahorita hay un sistema que no a todos nos gusta cómo está funcionando, en el que se reúnen el CONAPO, la SEDATU y el INEGI para definir las zonas metropolitanas. Esto Delimitación de sucedió zonas. desde hace años, porque decían, cada quien daba sus datos de forma Sí, como sí, los aleatoria, entendía, metropolitana. Sí, cuando la claro. cabeza de sector era el Cedesol, Sí, sí, ¿no? sí, sí. El CONAPO también tenía la atribución de la estadística y del análisis territorial, de distribución de población, y entonces, y el INEGI que producía la información y también se daba el lujo, como ahorita, de decir cuáles son las localidades urbanas arriba de 2.500 habitantes, que es una desfachatez, pero entonces sí era importante que hablaran esas tres dependencias para decir, algunos decían, en la estadística de INEGI no sale esta conurbación, pero ellos ya tienen su acta Declaratoria. ajá, de constitución de zona metropolitana. Entonces esas tres dependencias se juntan, hacen una metodología, la van mejorando cada vez, pero es extraña, ¿no? No convence Claro. a todo el mundo, pero hay Y sobre avances y cuando todo porque menos, nada más hablan de delimitación, no hablan, como tú bien dices, cuáles son los organismos o las instituciones que sí, van a hacer la sinergia metropolitana. Entonces, porque en todos los estados, desgraciadamente, pues tienen sus leyes de desarrollo, ¿no? Y todos son diferentes y tienen sus todos, propios sincretismos, pero sí debería de haber un estándar, decir, mira, a mí me encantó lo que acabas de decir. Una autoridad a lo mejor no es la solución, pero sí identificar de manera transversal cuáles son las instituciones que tienen que sí, intervenir en la parte sí, metropolitana. Y en sí. eso no se ha evolucionado. Yo pensé que porque acaban de poner una nueva publicación, y nada más lo que hicieron es aumentar en las zonas metropolitanas. Sí. ¿No? Entonces digo, bueno, pero no dieron un dictamen, no dieron un análisis, no Sí. dijeron cuáles son las instituciones, cómo vamos a resolver el tema. ¿Sabes Pero qué pasó bueno, ahí? Un tema fundamental fue
que en la historia apareció el Fondo Metropolitano. No sé si alguna vez escuchaste hablar Sí, de... yo fui observadora del Fondo Metropolitano. Bueno, Cuando pues gracias a al Fondo Metropolitano fue que se impulsó la delimitación, porque entonces, como todo el mundo aspiraba a tener los fondos, se hacían claro, y las declaratorias de zona metropolitana de Tinguindín con Garabato, la zona metropolitana, para bajar recursos. así Entonces, es, por eso intervinieron con mayor fuerza las dependencias para decir, oigan, pues tampoco, ¿no? Si hay conurbación, pero no es una una información zona metropolitana, metropolitana. que está en dudas en todas esas categorías, no, no hay una definitiva, ¿no? Pero esa Claro. creación del Fondo Metropolitano distorsionó, detonó la atención en las zonas metropolitanas. Desaparece el fondo, ya no importa. Sí, así es. Cuando sí era importante para precisamente a partir de esa delimitación, somos todos estos, compartimos esto por estas razones, pongámonos de acuerdo. Y de ahí hay que ponerse de acuerdo, pero como en el ponerse de acuerdo no reciben, sino tienen que dar, Efectivamente. pues ¿para qué los Claro, busco? Nomás me van a claro. andar pide y pide presupuesto y yo tengo un presupuesto ya etiquetado, ya referido Limitado. y comprometido, ¿no? Entonces, la vida es Sí. muy difícil. Sí, No, pero eso empezó por la parte regional, ¿no? sí, Por las economías regionales, el transporte, la movilidad regional. Y esos factores no los ponen dentro de las características. Nada más sí. hablan de la población, de la conurbación, de cuántos kilómetros, pero no hablan de las redes que en realidad importan, lo que genera una zona metropolitana económicamente sustentada, ¿no? Que ya es el boleto de los que forman parte de esa zona metropolitana, ¿no? Tampoco es Exactamente. de esas dependencias, sino que una cosa es el Exact lugar central, la ciudad Pero si quieren tener una madre. declaratoria, ellos pueden tener un análisis de esta manera, ¿no? Claro, y es Y para eso, podríamos pues, fincar, exacto, una metodología diciéndoles, ustedes pueden hacer su declaratoria. En el mismo libro este de delimitación de zonas metropolitanas, poner cuáles son los aspectos que necesitas analizar para hacer en realidad una zona metropolitana. Es que me da ujú. mucha risa de que nada más las multiplicaron. No hubo un análisis. Yo tenía la impresión, este último no lo he visto, pero los anteriores traía un anexo metodológico que Sí, decía sí, sí, cuáles sí, sí, eran los sí. criterios y cómo habían hecho, que sí El tienen 2015 sí. movimientos regionales internos, digamos, intrarregionales, con los flujos de dónde vivo y dónde trabajo, de dónde a dónde me muevo durante el día, pero es adentro de la conurbación, no fuera de la conurbación, ya es entre ciudades, digamos, ¿no? Y la Oye, megalópolis es otra cosa, sí, ¿no? sí, sí. Y viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte, porque cada vez somos más, estamos más conurbados y se va haciendo la mancha más grande y como que a nadie le llama la atención que va a haber conflictos y hay que regularlos, ¿no? Y no llegar a ellos, a lo mejor es que las propuestas no es nada más cerrar el pozo después de que el niño se cayó, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso es Sí, lo que, pero como tú dices, como nos reinventamos cada sexenio, ah, eso, qué triste. Oye, y sobre eso, ¿por qué se supone que hay una política internacional a 30 años? Siempre, 30 años. ¿Por qué no nos comprometemos en eso? ¿Por qué no hay garritas y dientes para decir, oigan, si ustedes no se meten a la línea de acción de 30 años y hacerlo todo 30 años y no gastar nuevamente cada administración municipal, porque ya cada administración municipal quieren hacer, por eso es de que malbarataron ya los planes y programas, ¿no? Los hicieron de 2 pesos porque pues lo quieren hacer cada año, pero no es para el presidente municipal, es para la población, para generar una sinergia. ¿Tú qué sí. opinas en ese sentido? ¿Por qué no hay en la parte, no hay un organismo? Debería de haber como una procuraduría urbana, ¿no? Sí, sí, yo creo que,
obviamente es un problema de planeación, ¿no? La planeación territorial tiene que tener dos o tres condiciones fundamentales, ¿no? Tiene que ser continua, de largo plazo, por supuesto. intersectorial, corresponsable, tienen que participar todos, tiene que haber rendición de cuentas y ejercicios de evaluación, seguimiento y corregirse. Y eso se debe hacer en el transcurso del tiempo. Pero si nosotros somos sexenalistas, no hacemos ni leemos el programa, ni lo cumplimos, pues no podemos llegar muy lejos. Yo conozco las oportunidades que he tenido como en la administración pública, ha habido muchos instrumentos, muchos elementos. La Secretaría de Hacienda pedía año con año la rendición de cuentas de cuánto habías avanzado para el cumplimiento del plan, cuáles habían sido los obstáculos, cuáles habían sido los logros y eh, antes con los objetivos y luego se fueron refinando y pusieron metas cuantitativas concretas y le pusieron lana a la meta cuantitativa y rendían sobre esas metas. Pero creo que ahora ya eso no se hace o no tengo conocimiento de que alguien diga y tengo que eh, informar sobre Bien, esto, pero sí, los planes deberían de ser uno solo, hecho con participación de la ciudadanía. Si la ciudadanía participa desde el principio en los planes, se los claro que sí. apropia y Sí, claro. entonces vigila y Los está atrás de la ejecuta. autoridad y está atrás denunciando y empujando para que se haga, cambie el titular y cambien Sí, sí, sí. los trabajadores. Pero aquí es distinto, primero porque la participación no es fácil, es más factible y más realizable en lugares pequeños, en comunidades, en pueblos, en villas, en ciudades pequeñitas, en donde todos pueden participar porque todos tienen algo que decir. Pero cuando se Claro, hace un plan metropolitano o estatal o municipal, en donde tienen que participar todas las colonias, todos este, los representantes de los actores y de los sectores, y se vuelve muy difícil. Y si además esa participación tiene que ser desde el diseño, desde el análisis de la problemática hasta el diseño de la estrategia y la operación y los programas y todo esto, y después para la evaluación, el seguimiento y la retroalimentación, pues se requiere mucho trabajo y mucho compromiso y dinero. claro, Si un consultor, modelo de elaboración de planes nacional es tener un recurso central, asignarlo a consultores, tienes tanto, tienes que hacerlo, obligadamente entregas en noviembre, tienes que acabar, tienes que hacer 3 reuniones de consulta pública, tienes que hacer el seguimiento y, este, y tienes que entregar con este recurso. Pero en ese recurso no está ni el café, ni el hotel, ni los viajes, ni las no sé qué para las consultas públicas, ¿no? claro, por Y supuesto. 3 consultas así ahorita y aquí después, no son suficientes para la participación de todo el mundo. Entonces, todo el sistema tiene sus dificultades en ese sentido y Y eso se ve muy entonces, complejo. Sí, dime. fíjate, todo lo que acabas de decir y ahorita obviaron completamente la consulta pública. La obviaron, siendo de que ya estaba comprobado de que íbamos avanzando en ese tema. Antes no se hacían consultas públicas, en el periodo ya de 20 años hacia acá se siguieron las consultas públicas y en realidad funcionaron para eso, para que les dieran seguimiento a la misma población y obligar a la ejecución. Y ahora lo volvieron a retroceder. Las consultas, todo es por gabinete, no hay efectivo para las consultas públicas. Si hay una consulta pública es con pura entidad de gobierno, con puros funcionarios, pero no con las personas o la sociedad civil organizada, ¿no? Así Entonces, es. sí, definitivamente estamos en un retroceso. Estamos en un retroceso porque los planes municipales deben de tener esa consulta pública que yo creo, como acabas de decir, pero no hay dinero para el cafecito,
¿no? Porque es parte fundamental del tema. Y el Y tiempo y entonces, los compromisos y todo eso. sí, sí, sí. Y entonces ya porque veo que a lo mejor ya es mucho tiempo, pero para ir cerrando, ¿cuál fue la experiencia con la ENOT? Porque yo sé que fuiste parte de la ENOT. Con la ENOT estuve muy colateralmente, realmente asistía a muy poquitas reuniones. Quienes estaban realmente formando el equipo eran Julio García Coll, Roberto Ebenschutz, Adolfo Gómez Sánchez Almanza, con el que trabajé en el CONAPO, por cierto, y Héctor Ferreira y Casio Luiselli. Ellos 5 fueron. Ok. Yo asistí a algunas pocas reuniones, en algún momento en el que alguno de ellos no podía estar, pero no Y siendo trabajé objetiva, de fondo. ¿tú cómo vistes en realidad para las líneas de acción estuvieron bien planteadas? A mí me gusta mucho el enfoque que hicieron. Todos los que participaron son de un nivel de preparación excelente. Sí, 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 sí. Usaron un enfoque que yo conocía y que considero que es el indicado. Cuando se habla de regiones o de sistemas territoriales, hay de dos tipos: el homogéneo y el funcional. No voy a dar una clase, pero el homogéneo es cuando dices, esta zona es pobre, ¿no? O esta zona este, es productora de clavel, Claro, donde analiza su estadística en un territorio. Y la claro. funcional es cuando entiendes las interacciones. Entonces, en el análisis territorial, en la planeación urbana, el enfoque funcional es fundamental. Por eso es que se identifica cuál es el lugar central, cuál es el área de influencia, de dónde vienen al mercado, a la escuela, al hospital, qué cobertura tiene ese centro de población. Y ese enfoque funcional de sistemas fue el que aplicaron para comprender el territorio. Ese fue un acierto. Otro acierto fue que estudiaron todo el territorio a través de sus lugares centrales, no de la población dispersa, pero sí de sus principales lugares centrales. Y lo hicieron para los sistemas urbanos y los rurales, lo cual es un acierto y que no se había hecho antes, nunca, y cubrían todo el territorio. Y establecía criterios para trabajar en ciertas regiones, ¿no? Entonces, de los aciertos que encuentro que hay en la ENOT, en la versión que trabajaron en ese momento, que no es la misma que se publicó, ¿no? La que se publicó en el programa de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que se publicó en la SEDATU en esta administración, recupera un poco de ese enfoque, pero recortaron mucho y lo dejaron solo a un nivel de delimitación Básico. y metas, lo cual me parece bien, ¿no? La verdad no sé si están dándole seguimiento o se está haciendo algo con ese enfoque, ¿no? Ajá. Pero yo creo que como estrategia nacional describe cómo funciona el territorio, cómo podrías funcionar mejor, aunque faltó un poquito más de detalle en esa parte, ya propositiva, Y no cuando hubo menos. interacción con la parte metropolitana, ¿verdad? No, pero sí esos lugares centrales, algunos eran zonas metropolitanas, por supuesto. En los sistemas urbanos estaban las zonas metropolitanas, las ciudades chicas, medianas y grandes, y en los rurales las localidades menos urbanizadas como lugares centrales. Entonces, lo que ellos decían es, en esta región funcional, esta es una región que es un territorio delimitado por las interacciones entre estos nodos, entre estas ciudades Claro. grandes y chiquitas. Entonces, para fortalecer este territorio, necesitas fortalecer estas ciudades o estas localidades. Yo una vez intenté hacer lo mismo y te voy a explicar muy rápidamente cuál fue la dificultad, Yo que no escucho, yo era, escucho. no era el de la estrategia nacional, pero alguna vez, estando en desarrollo regional, eh, quise indagar en la zona del Istmo,
de No, Tehuantepec, no, ujú, este, ¿cuáles eran, que es una zona eminentemente rural, productiva, con pequeñas localidades, pesquera, con ríos? ¿Cuáles eran los principales lugares centrales y qué tipo de proyectos se necesitaban para fortalecer esas áreas de influencia de esos claro. lugares centrales y en suma la región funcional? Y contratamos a alguien del CIESAS, del Centro de Investigaciones Económicas y La Sociales del económica sureste, del y, Politécnico. él hizo, su equipo hicieron un estudio. Le dije: "Ah, casi que ya te puedo llevar la agenda de trabajo que se necesita, pero vamos a actualizar". Entonces lo hicieron y nos Wow. presentaron los resultados y dijeron: de esta agenda de trabajo, que era un fajo de propuestas, dice, estas han existido ya muchos años. Algunas se han hecho, pero lo que pasa, y no se ha podido desarrollar la zona porque cambia el gobierno municipal y el que sigue no sigue lo que se había propuesto. No hay continuidad, lo que Ah, decíamos hace un momento. En esa época decían, se llevan hasta las sillas. No, no ya. hay, o sea, la Secretaría de Gobernación tendría que comprometerlos y decirles: tú estás entregándole a este y cuáles son tus pendientes en público y con foto y todo para que no se, Sí, no lo nieguen. Pero esa falta de continuidad, de gobernabilidad y del plazo largo está en la vida sí, cotidiana sí, sí. del país. Terrible, terrible. Y vuelvo Entonces yo, a es lo mejor es reiterativo, pero hay que hacer una procuraduría, ¿no? Urbana. sí, O sea, hay que sí, 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 exigirla, porque no hay sí. de otra. Estos temas son de continuidad. Y la única manera de obtener la continuidad va a ser que alguien llegue y fiscalice y, pues ni modo, si alguien tiene que irse a la cárcel, pues se tiene que ir a la cárcel, pero sí tiene que tener dientes y uñas, Tienes ¿verdad? mucha razón. En algunos estados hay Procuraduría Urbana o Urbana, Territorial. Jalisco creo que es un ejemplo desde hace muchísimos años. pues con Eh, razón, porque ha evolucionado en su parte metropolitana y urbana impresionante, mucho más que sí, otras zonas metropolitanas, mucho más que Querétaro, mucho más que México. Yo creo que Jalisco es es un buen ejemplo, entonces, genial. sí, Hay sí. que analizar un poquito más el tema, entonces. No estoy muy familiarizada en la historia reciente, pero sí, sí supe de su Procuraduría y era muy activa y funcionaba bien. Pues ya para ir cerrando y sobre todo para que no te me vayas a aburrir y nos quede tema para otra conversación, que me encantaría volver a tenerte, mi querida doctora, es, por Gracias. ejemplo, platícanos una experiencia a través de tus temas de investigación en el desarrollo urbano y sobre todo en el diseño, porque fíjate que qué difícil encontrar personas que se dediquen exclusivamente al diseño. Y bueno, tú estudiaste diseño en uno de Urbano. tus, el diseño urbano, sí, sí, estoy hablando de diseño urbano, perdón, este, es difícil encontrar buenos diseñadores. Ahorita me queda clarísimo que tú tienes toda la metodología porque hablaste del tema del Istmo de Tehuantepec, diciendo cuál era la metodología. Pero en tus investigaciones, en tus publicaciones, ¿cuál nos recomendarías en el que podamos identificar este proceso de diseño? O Fíjate que platícanoslo y nada más menciónalo. sí, pero lo que te quiero decir es que sí estudié diseño urbano, o sea, tengo la La suerte metodología. de haber visto como casi todos los niveles en los temas urbanos desde diferentes enfoques. El tema del diseño urbano tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de conjuntos de vivienda, de conjuntos turísticos, Ah, ok. de regeneración urbana, de proyectos de reconstitución de territorios o de nuevas ciudades, ¿no? Que están muy de moda, les llaman nuevas ciudades a los fraccionamientos grandotes, negocios redondos, Negocio redondo. que les llaman ciudades, Efectivamente. ¿no?
pero es un tema en el que Los yo no he feudos tenido, modernos. sí, yo no he tenido experiencia en el diseño de territorios, ni desde el punto de vista de la eh, industria, ni del turismo, ni de la vivienda, ni de New Towns. O sea, ese es un tema que, mira, no me había dado cuenta, pero no lo he trabajado tanto. Entonces, no tengo mucho trabajo desarrollado en ese tema. Es más de planeación, sí de diferentes espacios y escalas, pero no de diseño. Que el diseño tiene que ver con la Con forma la y la planeación. estructura, ¿no? El diseño es más bien la volumetría, la distribución de calles, de servicios, de densidades, las fachadas, las alturas, eh, la distribución de usos del suelo en territorios más detallados, más pequeños, creo yo. Y no he trabajado en ese tema. Estudié, pero nunca me atravesé con ese problema. No, hombre, escucharte es un placer, mi querida Alicia. Al, Ligia, no sé por qué siempre me voy a la variante de Alicia, es mi querida Ligia. En verdad, escucharte, lo dices con una pasión y con un amor a la carrera, que de veras que me, me, me enamora el tema de seguir como urbanista, seguir en estos trabajos y tener sobre todo esta calidez de transportar estas ideas y que nos convencen, porque yo ahorita todo lo que has dicho, yo tenía dos discrepancias y ahorita me quedé así como que, wow, sí es cierto. Y entonces sí es importante, yo creo, estas pláticas contigo, porque tienen un valor que yo creo que pocos pueden transportar en estas palabras. Pues si por favor nos puedes decir unas últimas palabras y vamos cerrando, porque pues no quiero abusar del tema para tener nuevamente el placer. Claro que sí, ojalá que así como eres tú de entusiasta sobre los temas, se genere mucho más conciencia y mucha más acción, porque lo que está pasando ahorita en el gobierno, en la toma de decisiones, en las ciudades, en el comportamiento vecinal, etcétera, tiene que ver con la calidad de vida y con las ciudades y todos tenemos que ver algo con esto. No es solo el gobierno, no es solo los académicos, no es solo los vecinos, sino que somos todos nosotros y mientras mejor se analice y se reflexione sobre lo que está pasando, mejor vamos a enfrentar el futuro. Alguna vez platicando con académicos les decía, bueno, eh, las oficinas están llenas de ingenieros, arquitectos, licenciados, geógrafos, médicos, sociólogos. Todos pasan por la universidad, por su aula, por su salón, pero aprenden a investigar, pero no a proponer y mucho menos a desarrollar, ¿no? Pero ellos son los Muy que van a cierto. estar en la Cámara de Diputados, en la de senadores, en las oficinas de gobierno, con los inversionistas y en las consultorías y en todo. Y también, si tuvieran más herramientas de cómo sí hacer que se cambien las cosas, sería más importante. Yo creo que todos tenemos algo que hacer desde nuestra trinchera, cuando manejamos, cuando tenemos algún negocio, cuando compramos una vivienda, cuando aconsejamos cómo usar el territorio, tenemos una responsabilidad. Cuando tiramos la basura, cuando sembramos un árbol, ¿por qué no todos festejamos cada cumpleaños poniendo un árbol? Por ejemplo, ¿No? Tener sí. así cuestiones más colectivas. Ojalá que programas como el tuyo contribuyan a generar esa inquietud, esa conciencia. Yo agradezco muchísimo tus palabras, eres muy gentil conmigo, es muy bueno para mi autoestimita, Qué lo bueno, me agradezco alegra mucho. muchísimo. Y te deseo mucho éxito con los programas. Muchas gracias. Una conversación tan enaltecedora como esta, en verdad. Es algo maravilloso, me encantó como no tienes idea y esperamos tenerte pronto. Muchas gracias, Licia, por darnos este espacio. Nos vemos en la próxima. Vale, muchas gracias. Buenas Cuídate tardes y que estés mucho. muy bien. Tú también. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Bye Gracias. bye.